Ok, entonces de nuevo buenas tardes, sesión 8. Esta es semana 3 ya. Continuemos donde nos habíamos quedado ayer. Ayer habíamos visto un poquito de polinomios. Vimos el punto, vimos la recta, vimos el plano, hablamos un poquito de los espacios vectoriales, de los espacios, hablamos de teoremas, bueno, de muchas cosas, de álgebra lineal, etcétera. Y hablamos un poquito de polígono, ¿cierto? Que el polígono de menos lados va a ser el triángulo, que dentro de los triángulos hay varios. Está el triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno sus tres lados son diferentes. Entonces también por ahí hay otro teorema que se los voy a desafiar, pero la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suman 180. Pues si la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suma 180 y nosotros llamamos un triángulo rectángulo al que tiene un ángulo de 180, de 90, perdón. ¿Cuántos ángulos de 90 podría tener un triángulo? Pensemos en esa trivia. ¿Cuántos ángulos de 90 máximo podría tener un triángulo? 1, 2, 3, 4. 4 no, solo tiene 3. 1. Muy bien, Samuel. Samuel dice 1. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 2, ¿sí? Si yo tuviera 2 de 90, él no se me va a cerrar en ningún lado, porque recuerden, los ángulos internos suman 180, ¿sí? Y 180 menos 90, en este caso que ya me gasté 1, me da 90, ¿cierto? O sea que estos dos, la suma de estos dos tiene que darme 90. Puede ser 45 y 45, 30, 60, 50, 40, muchas opciones. Pero un triángulo máximo va a tener un solo ángulo de 90, ¿sí? Solo máximo eso. Listo. Si fuera un triángulo obtuso, por ejemplo, un triángulo obtuso va a tener un ángulo mayor que 90. Aquí tengo un ángulo mayor que 90 y sus otros dos ángulos tienen que ser menores que 90. Son, digamos, cosas que uno empieza a ver desde la óptica de conocer algunas propiedades de los triángulos, ¿cierto? Bueno, también ayer nos habíamos quedado hablando de los cuadriláteros, que son los que tienen 4 lados, y en los cuadriláteros tenemos a uno muy especial que es el cuadrado, que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Tenemos al rectángulo, que el rectángulo tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. Pero miremos, por ejemplo, ayer no hablamos casi de este y es muy típico. No sé, en estas autoformas hay alguno. No. Pero entonces hagamos uno. Entonces tenemos uno que se llama... tenemos uno que se llama el trapecio. Muchachos, el trapecio es un cuadrilátero, claro, pero sus 4 lados no son iguales, ¿cierto? Pero tiene dos lados paralelos. En teoría, este ladito es paralelo a este ladito, ¿sí? Y entonces esto sería un cuadrilátero. Espérate,
Fran, sí. Ah, que es que no tiene lados paralelos. No, pero es un cuadrilátero, tiene 4 lados rectos, entonces funciona como cuadrilátero. Teníamos al rombo, teníamos a la cometa, etc. Hay muchos cuadriláteros. También ya empezamos a hablar de pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, etcétera, ¿cierto? Veíamos básicamente todo eso. Y habíamos empezado a mirar un poquito del tema de áreas, ¿cierto? El tema de las áreas, ¿sí? Entonces, miremos un poquito ese tema de áreas. Entonces vamos a hacer un poquito, vamos a mirar una cosa. Les voy a poner acá yo les había puesto por acá el tema de las áreas, ¿cierto? El área en cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Casi siempre son base por altura. Bueno, entonces en este orden de ideas, miremos esto. ¿Cuánto creen que sea el área de este triángulo? Alguien que nos lo comparta por el chat o con voz, como le guste. ¿Cuánto cree que sea el área de ese triángulo? Profe, son 3 y un 10. Sí, hacemos más grande. Borroso, pero se ve un poquito mejor. Es de 15. 15. 15 a secas. ¿O 15 qué? Centímetros. Centímetros a secas. Sí, pues 3 por 10 dividido 2. Ok. Vamos a mirar lo que nos dice Julián. Entonces tenemos que el área es igual a base por altura sobre 2, ¿cierto? Listo. Ya tengo mi ecuación, vamos a probarla. ¿Cuál es la base? 10 centímetros. Nunca olvidemos poner el apellido porque no sabemos qué va a pasar después. 3 centímetros sobre 2. ¿Sí o no? Ahí vamos bien. Entonces lo que ya nos decía, listo. En orden de jerarquías, pues la división y la multiplicación son iguales, entonces puedo hacer cualquiera de las dos y me da lo mismo. Pero ojo, si yo hago primero la división, yo solo puedo dividir o al 10 por el 2 o al 3 por el 2, pero no al 10 ni al 3. ¿Sí o no? O sea, a los dos dividirlos por 2 no. O divido a uno o divido al otro, porque solo hay un 2 dividiendo. 10 por 3, 30. Así multiplicamos monomios, ¿cierto? 10 por 3, 30. Y recuerden, centímetro por centímetro, misma base, sumo exponente, centímetro cuadrado sobre 2. Y esto nos da 15, pero centímetro cuadrado, ¿sí? No olvidemos
ponerle bien el tema de apellidos y toda esa parte. Listo, muy bien, ya tenemos uno. Miremos a ver otro. Por ejemplo, para que veamos que la altura es una perpendicular, no es. Miremos este, a ver quién se arriesga con este, quién cree y nos dice que cómo haríamos esto. ¿Cuánto creen que es? Hagan sus apuestas. ¿Quién cree que sabría cómo es? ¿32.5? ¿32.5 qué? A secas, Samuel. Decímetros a secas. Seguro. Última palabra. ¿Apostaría el celular a eso? Andrés no me dejó ganar el celular. Bueno, no, sí, es decímetros cuadrados. No se les olviden que estamos multiplicando monomios. Vamos a mirarlo. Listo, tenemos área es igual, otra vez, base por altura sobre 2. Otra vez los 2000 de ayer. Sobre 2, ¿cierto? Entonces tenemos que es, sería 5 decímetros por 13 decímetros. Profe, pero ¿por qué si la base decía que si era base por altura, por qué no puso el 13 primero? Pues no hay problema, lo podemos poner, pero acuérdese que esto es conmutativo, entonces da igual el orden que lo ponga, siempre y cuando yo esté sumando, multiplicando la base por la altura. Mire que la base va de aquí hasta aquí, mientras que la altura es de aquí hasta aquí, ¿sí? Una perpendicular, no es la diagonal, no es la medida de la diagonal, ¿sí? Sobre 2. Área es igual a 5 por 13, no sé cuánto da, 5 por 3, 15, va 1, 5 por 1, 5 y 1, 6, 65 sobre 2. ¿Qué unidades? Recuerden el apellido. Multiplicación de monomios, 2 decímetros por decímetros, decímetro cuadrado, ¿sí? Porque es la misma base y los dos están a la 1, sumo los exponentes. Otra forma de recordarlo es que acuerde lo que hablamos ayer, que cuando hablamos de la recta hablamos de una dimensión, que cuando hablamos de, o sea que mire, 13 decímetros, una sola dimensión. Cuando hablamos de área hablamos de 2 dimensiones. Ahora que vayamos a hablar de volúmenes, ya vamos a hablar de 3 dimensiones. Listo. Entonces ahí lo tenemos. ¿Y cuánto da 65 dividido 2? Ni idea, vamos a mirar cuánto nos da. Esta dice 3 por 2, 6, a 6, 0. El 2 en el 5 está 2 veces, 2 por 2, 4, a 5, 1. El 2 en el 1 no está, entonces decimal, pongo un 0, a ver, para que vean lo que estamos haciendo en la cabeza. ¿Sí? 3 por 2, 6, a 6, 0, bajo el 5. El 2 por 2, 4, a 5, 1. Como no hay más números, decimal, bajo un 0 imaginario. El 2 en el 10 está 5, 5 por 2, 10, a 10, 0. Y dio exacta la división. Muy bien, 32.5 nos dijo Samuel, ¿sí? Decímetro cuadrado.
Listo, ahí tengo mi respuesta. Usted tiene un profesor muy jodido y le dijo, no me dé la respuesta en decímetros, sino que démela en milímetros, ¿sí? Mamá, en milímetros, o sea que debo pasar de decímetro cuadrado a milímetro cuadrado. Voy a aprovechar ese ejercicio para que vean una cosa, para que yo no aposté, para que vean una cosa de esto. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una recta que decía que acá tengo metro, acá tengo decímetro, que por acá centímetro y por acá milímetro? ¿En qué grado están estas unidades de aquí? ¿Qué dimensión tienen? ¿1, 2 o 3? ¿Qué dimensión creen que tienen? Espera, yo la señal. Esta recta numérica, ¿qué dimensión tiene? Vamos a separar acá. ¿Qué dimensión tiene? 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones. Andrés dice 2, yo digo 1. ¿Sí? Miren, todas están a la 1. M a la 1, de M a la 1, CM a la 1, milímetros a la 1. Mientras que estas sí están a la 2. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener ese dato en cuenta. Vamos a ver. Porque entonces después dicen que yo los estafé y que les dije mentiras. Y yo no los he estafado ni les he dicho mentiras ni se las voy a decir. De pronto no les dije, no les hice un ejemplo, ¿cierto? Les habíamos dicho que esto es ir de 10 en 10, ¿cierto? Y que si yo voy para allá, multiplico, ¿sí? Multiplico por 10, ¿sí? Entonces tengo que ir de decímetros a centímetros. Vamos a hacerlo. Vamos a usar nuestro criterio. Decímetro cuadrado. Entonces nuestro criterio dice algo muy interesante, que fue lo que explicamos nosotros. Resulta que nosotros tenemos que si yo voy a sacar un factor de conversión de decímetro, de un decímetro, ¿cuántos milímetros son? ¿Cuántos milímetros son? Entonces yo llego y digo, vea, 10 por 10, 100. Ok. Entonces un decímetro son 100 milímetros, ¿cierto? Ya tenemos eso claro, que un decímetro son 100 milímetros. ¿De dónde lo sacamos? Yo no me lo sabía de memoria. Yo llegué y lo saqué de acá. Hago mi raya, puse mis prefijos y conté 10 o ceros, 1 y 2 ceros. Listo, ya sé que es 100. Pero ojo, acá que tenemos, dijimos que si yo voy a eliminar a este, debe ir abajo. Y al que quiero llegar, debe ir arriba. Y si es decímetros cuadrados, debo llegar a milímetros cuadrados, ¿cierto? Es lo que me piden. Ahora el dilema es qué valores voy a poner ahí. Entonces yo les cuento. Si este es mi factor lineal, ¿cierto? A la 1. ¿Cómo lo vuelvo de 2 dimensiones? Entonces hagamos un truco que se llama elevar los dos lados al cuadrado. Y miren, ahí sí se me va a volver de 2 dimensiones. Volvamos otra vez a las primeras clases, propiedades de las potencias. Dice que esto se distribuye, que esta exponente se distribuye a todo el mundo. Bueno, entonces 1 a la 2, 1. Decímetro a la 2, decímetro a la 2. Listo. Hagamos lo mismo con el otro. Esto se debe distribuir, ¿cierto? Bueno, 100 a la 2. Y uno, pues mamá, ¿cuánto es 100 a la 2?
Fácil. La gracia del sistema decimal es que multiplicar por 10 es muy sencillo. Cuente ceros y ya. 100 a la 2 serían ¿cuántos ceros? Sería como hacer 100 por 100. O sea que serían 1, 2, 3, 4 ceros. O sea, 10.000. Ah, está fácil. Multiplicar por 10. Esta es la gracia del sistema decimal. Y milímetros a la 2. Ah, o sea que un decímetro cuadrado no son 100 milímetros cuadrados, son 10.000 a la 2, se duplican el número de ceros. Ah, y si fuera la 3, ¿qué? Se triplican el número de ceros, ¿sí? Entonces mire que solamente sabiendo hacer esta rayita, mire todo lo que puedo sacar, así yo no me lo sepa de memoria, porque yo no me lo sé de memoria. Entonces listo, ¿qué pondría aquí? Ah, pongamos un 1 y aquí ponemos un 10.000. ¿Sí o no? Listo. Ahí ponemos ese 10.000. Excelente. Y entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? ¿Sí? Es la pregunta que nos podemos hacer en este momento. ¿Cuánto va a dar? Bajemos eso por aquí. ¿Cuánto nos da? Entonces miremos. Nuevamente, la gracia de multiplicar por ceros. 1, 2, 3, 4. Y si estoy multiplicando, la coma se mueve para la derecha. Les pongamos los números. 32, 5. Y la coma estaba aquí. 1, 2, 3, 4. O sea que me da 325.000 decímetros cuadrados. Perdón, decímetros no, porque ya se cancelaron decímetros cuadrados con decímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Muy interesante. O sea que esto me da 325.000 milímetros cuadrados. Ah, usted más arriesgado y dice, lo va a poner en notación científica. 32,5 por 10 a la 4 milímetro cuadrado. También lo podríamos hacer. Entonces mire, puede llegar el caso que usted necesite cambiar unas unidades que sean bidimensionales o tridimensionales. No se les puede olvidar que el factor de conversión lo tengo que elevar a la 2 o lo tengo que elevar a la 3, a la 4, al valor que sea necesario. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Cómo lo vieron? ¿Inquietudes? ¿Todo está bien o falta más? ¿Explico algo más de este ejercicio? ¿Todo bien? Listo. Muchachos, bueno, entonces miremos, este ejercicio quedó fácil, ¿sí? Miremos otro. Yo creo que con los triángulos, bueno, con el triángulo hay un ejercicio que es muy típico, no se los he mostrado, pero a veces pasa, ¿cierto? Vamos a verlo como un ejemplo. A veces me tiran este tipo de problemas. Ya no me lo están dando al revés el problema, ¿sí? El problema me lo están dando al revés. Me están dando el área y me están pidiendo que halle una de las otras dos, la altura. Bueno, pues saquemos datos.
el área es 735 centímetros cuadrados, que tengo una base de 42 y una altura desconocida. Yo tengo una fórmula que dice área es igual a base por altura sobre 2, y lo que me están pidiendo es esto. Yo esto no sé qué es, entonces ¿cómo hacemos ahí? Entonces introduzcamos otro criterio nuevo a nuestros conocimientos de matemáticas, ¿sí? Lo voy a hacer por acá, hagámoslo por acá un ladito. Vamos a imaginarnos que el igual es como, yo siempre lo comparo con una cerca, ¿sí? Una cerquita. Y recuerden que las ovejitas saltan la cerca, ¿cierto? A ver si se van a hacer una oveja. Acá con cara de persona. Bueno, supongamos que esto es una oveja saltando la cerca. ¿Sí? Aunque parece una vaca. ¿Cierto? Ellas saltan la cerca. Las operaciones básicas también hacen lo mismo, saltan la cerca. ¿Sí? Y cuando yo salto la cerca, lo que soy a un lado me convierto en lo contrario al otro lado, ¿cierto? Entonces, si yo soy un signo de más, cuando salto la cerca, que es el igual, al otro lado me vuelvo un signo menos. Si yo soy un signo menos, cuando salto la cerca me vuelvo un signo más. Si yo soy un signo dividido, me vuelvo un por. Si soy un por, me vuelvo un dividido. Por eso hay operaciones opuestas. Si soy raíz, me vuelvo potencia, y si soy potencia, me vuelvo raíz. ¿Sí? Más o menos se hacía el juego, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que tener clarísimo en mi mente. La otra forma de verlo es que incluso sigue siendo la cerca. Si estoy abajo, paso arriba. Si estoy arriba, salto la cerca y me vuelvo abajo. Listo. Ese es el criterio que tenemos que tener clarísimo, que al igual es la cerca que estamos saltando y que apenas salto me convierto en otra cosa, en lo contrario de lo que soy, ¿sí? Entonces miremos, ¿qué conozco yo de esta ecuación? Vea, yo conozco a este, conozco al 2, pero a la h no, esa es la que me preguntan, ¿cierto? Entonces, como esa es la que me preguntan, entonces debo encontrar respuesta, ¿sí? Debo dejarla sola. El objetivo de despejar es dejar sola a la que me están preguntando, ¿sí? Entonces miremos cómo hacemos ahí, ¿sí? Miremos esa parte. Entonces miremos a este 2. Si este es el que tengo que dejar solo, ¿qué le tengo que quitar? Esto que hay alrededor de él. Entonces miremos al 2. ¿Cómo está el 2? Abajo. ¿Cómo pasa al otro lado? Arriba. Estaba dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicar. Saltó la cerca y mire lo que hizo. Ah, excelente. Y entonces, ¿qué me falta para dejar a esta h sola? Quitarle esta b de encima. ¿Qué está haciendo esa b? Multiplicando. ¿Qué pasa a hacer al otro lado? A dividir. Otra forma de verlo, está arriba. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa abajo. ¿Sí? Miren, me queda la cerca lista. Ah, esta ecuación yo la puedo voltear, sí, pues queda igual así o así, es lo mismo.
Es que me gusta verla más así, listo, está bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos cómo hallar esa h. Entonces teníamos que eran 735 centímetros cuadrados. Ah, pero yo me equivoqué. ¿Dónde habíamos dejado el 2? 2 por sobre B, que decía que era 42 centímetros. ¿Sí? Ah, bueno. Vamos bien, ¿cierto? Miremos. Acá tengo por propiedad de las potencias. Si tengo la misma base, puedo cancelar uno de acá con uno de acá. Y me quedo ya una unidad lineal, porque la altura es lineal, ¿cierto? Hagamos esa operación. 2 por 7, 35. Dividido 42. Vamos a tirar calculadora en esta. 735 dividido 21. Nos da 35. Y como habíamos eliminado uno de los dos de centímetros cuadrados, me queda 35 centímetros. ¿Sí? Estamos bien ahí. Cuando usted me pregunta, por ahí me decía 35 centímetros, muy bien. Cuando usted me preguntaba A por B, casi, no, tendría que ser A dividido B. Mira Juan Esteban cómo quedaba, listo. ¿Sí entiendes por qué? Listo, perfecto. Entonces mire, este es el jueguito de la cerca en la cabeza. Solo tengo que pensar que si yo me salto la cerca, al otro lado soy lo contrario. ¿Sí? Si yo soy una suma, al otro lado soy una resta. Listo, eso es lo único que yo tengo que tener claro. Ok. Miremos a ver si hay algún otro. Ya está. Miremos a ver si hay otro. Miremos un poquito de cuadrilátero, ¿cierto? Esa es otra que tenemos. Por acá hay unas expresiones. Acá tenemos unas expresiones para calcular áreas de cuadriláteros. Pues habíamos visto ayer que la del cuadrado era multiplicar lado por lado, que es lo mismo que decir base por altura. Teníamos que la del rombo era diagonal por diagonal, que la de un paralelogramo, y dice romboide, pero eso es con un paralelogramo. El paralelogramo sería igual, base por altura, que la de un trapecio habría que tener la base mayor, la base menor, sumarlas primero y después por altura dividir los. ¿Sí? Hay, digamos, varias opciones para tener en cuenta. Entonces probémonos a ver cómo nos va con algunas de estas. Empecemos con la más fácil y vamos subiendo el nivel. Vamos a hacer una fácil, pero no la más fácil, porque es que la más fácil, el cuadrado, pues no. Vamos a hacer esta. ¿Cuánto creen que pueda dar este cuadrado? Este rectángulo, perdón, el área. Es más fácil que el triángulo.
¿Cuánto les daría el área de este cuadrado? Rectángulo, cuadrilátero, que es genérico. 96, correcto. Y centímetros cuadrados, muy bien. No se nos olvida ya ponerle el apellido. ¿Sí? Teníamos que era 12 centímetros por 8 centímetros. Y que esto nos da 8 por 2, 16, va una, 8,8 y una 9, 96. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Listo. ¿Sí? Entonces este estuvo fácil. Miremos otro, a ver otro, no sé, más, un poquito, no más difícil, pero sí que tenga un componente diferente. Miremos el paralelogramo. ¿Cómo sería este paralelogramo? ¿Cuánto nos daría? $60, dice Samuel. Miremos. 60 centímetros cuadrados. Pongamos el apellido completo. Base por altura. Entonces área es igual 15 centímetros por 4 centímetros. Y 15 por 4 me da 60 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. Muy bien. Miremos este otro. Este ya está un poquito más diferente a lo que habíamos visto. ¿Cómo ven este? ¿Cuánto nos puede dar este? ¿Cuánto creen que nos da este? A ver. No, Samuel. Apunte a... Miren, recuerden que esta, yo les decía ayer que había que tener mucho cuidado porque la ecuación me la muestran así, ¿sí? Base mayor más base menor sobre 2 por altura, pero es bueno que le pongamos los paréntesis acá porque a veces se comete el error de que se multiplica estos dos solamente
por culpa de esa falta de paréntesis. Entonces vamos a mirar cuánto nos daría. Base mayor, 13 metros, más base menor, 9 metros, sobre 2, por altura. ¿Que cuánto es la altura? Ahí dice 4 metros, ¿sí? Entonces primero, por jerarquía de operaciones, debo sumar 13 y 9, nos viene dando 22, ¿cierto? 22 dividido 2, 22 ¿qué? Metros, porque ya dijimos que cuando sumo lo que tenga el mismo apellido, si no, no lo puedo sumar, por 4 metros. Tenemos que 22 dividido 2 me da 11 metros, ¿cierto? Por 4 metros. Y tenemos que 11 por 4, multiplicación de monomios, 44, metro por metro, metro cuadrado. Entonces nos da metros cuadrados. Muy bien. Dudas ahí. De pronto vieron, los que lo intentaron vieron si se equivocaron en alguna parte, vieron qué fue lo que pasó ahí. Inquietudes. Todo muy bien. Listo. Bueno, hasta ahí, digamos, dejemos hasta ahí. Mire que uno puede coger un taller y empieza a avanzar y agrandar, pero hay que ir avanzando, intentando. Miremos otra cosita. Miremos un poquito si ya habíamos visto polígonos en 2 dimensiones, entonces en 3 dimensiones se llamaría poliedros. Y mientras que en polígonos mientras que en un polígono teníamos que esto se llama lado y esta punta, las puntas se llaman vértices, en los poliedros sigue siendo igual. Las puntas se siguen llamando vértices, pero los lados ya se llaman aristas, ¿sí? Los lados se llaman aristas. Y la parte plana se llama caras. ¿Listo? Se llaman caras. Y entonces en poliedros, pues no nos vamos... Los poliedros, si en los polígonos teníamos que se nombraban por el número de lados, en los poliedros vamos a nombrarlos por el número de caras, ¿sí? No es necesario aprendérselos, uno se termina aprendiendo como los más generales. El tetraedro se llama tetraedro porque tiene 4 caras. Tetra significa 4. Aquí eso parece una pirámide. No vaya a decirle pirámide a un tetraedro nunca, porque la pirámide tiene una característica diferente. La pirámide tiene una forma también un poquito similar, pero la base de la pirámide no es triangular. El tetraedro tiene 4 caras iguales, mientras que las pirámides tienen una base, bueno, el tetraedro sería una base una pirámide triangular en teoría, ¿cierto? Sí, en teoría sería, pero la característica principal de la pirámide, por ejemplo las de Egipto, tienen base cuadrada, mientras que el tetraedro su base también es triangular. Y mire que acá está estirada la parte de la altura. En el tetraedro sus caras son iguales, tanto la de la base como las otras laterales, ¿sí? Las otras 3. En la pirámide las caras de acá, ¿sí? Estas caras tienen un componente que es triangular, y la base tiene un componente, en este caso de la pirámide cuadrada como las de Egipto, una base cuadrada. Está la pirámide pentagonal, hexagonal, entonces por ahí podemos pasar por todos los polígonos que ya vimos, ¿cierto?
heptagonal, octagonal, nonagonal, decagonal, etcétera, ¿sí? Entonces nunca vamos a confundir la pirámide con el tetraedro. Listo. Tenemos otro que se llama, este se llama el hexaedro porque tiene 6 caras. Ah, pero eso, nosotros le decimos cubo. Sí, cubo es un hexaedro de 6 caras igualitas, como el cubo Rubik, ¿sí? Pero a veces el hexaedro no tiene las 6 caras iguales, ¿cierto? Están los octaedros, dodecaedro, etcétera. El cosaedro. Hay una cosa, por ejemplo, muy interesante, los prismas. ¿Qué es un prisma? Los prismas es parecido a lo que yo les mostraba de las pirámides, donde los prismas yo lo que hago es cambiar la base y levantar una altura, pero en este caso la altura es vertical, ya no va a ser hacia un punto, sino hacia los mismos puntos de la base. Como la pirámide tiene esta característica, es que todas las vértices de la base apuntan a un mismo punto, mientras que en los prismas no. Esto sí tenemos que saberlo porque en la hoja número 2 tenemos un prisma. Entonces la clave está en que tenemos una altura, ¿sí? La altura sería de aquí hasta acá, pero en forma vertical. Si fuera una pirámide, tenemos una altura y una base. Entonces tenemos el prisma triangular, el prisma cuadrangular, el pentagonal, el hexagonal, etcétera, ¿sí? Entonces el prisma tiene esa característica, dependiendo de la base tiene su nombre, ¿sí? En la hoja número 2 tenemos un prisma tipo hexagonal. Y entonces, ¿cómo le...? Ah, bueno, y por ahí me dicen, bueno, ¿y el cilindro qué sería? Entonces volvemos, o la esfera, ¿cierto? ¿Qué sería un cilindro? ¿Qué sería una esfera? Realmente un cilindro al igual que cuando veíamos y la esfera, una esfera acá, y la esfera, el cilindro y la esfera no se consideran poliedros. ¿Se acuerdan que teníamos unas condiciones para llamar polígonos? Que tenían que ser lados rectos, que tenían que ser cerrados, áreas cerradas. En este tenemos algo similar. Tenemos lados rectos para que sean poliedros y tenemos que tener un volumen, ya no un área, sino un volumen, porque es en tercera dimensión, un volumen encerrado. Y entonces el cilindro y la esfera, ¿qué serían? Si ellos también encierran un volumen, pero no tienen sus lados rectos, tienen sus lados, en el caso de la esfera, esféricos, y en el caso del cilindro, pues tenemos un lado circular y otro redondeadito, ¿cierto? Con una lata. ¿Qué serían, no? Figuras geométricas también. No tengo que ponerme nombre, sino que los poliedros son unas figuras geométricas agrupadas, un subconjunto de las figuras geométricas de tercera dimensión, de volúmenes, ¿sí? Quedémonos con esa información por ahora. Bueno, y me preguntan, entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo calcula uno calcula áreas y volúmenes? Y yo te digo, sí, se pueden calcular las dos, tanto las áreas y los volúmenes. ¿Cómo calcularía el área? Igual que calculo acá. Si a mí me preguntan, ojo que este es un tip para la hoja número 2. Si yo necesito
por ejemplo, me dicen, calcule el área de la base de este prisma hexagonal. Yo ya sé que eso es un hexágono regular, pues calculo esa área del prisma hexagonal, como explicamos ayer de cómo se calculaba el área de un hexágono, ¿cierto? El área de la cara. ¿Cómo calcularíamos esta cara? Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos esta cara? ¿Cómo creen ustedes que calcularíamos el área de esta cara que estoy rayando? ¿Cómo intuyen ustedes? Créanle a la intuición. Yo sé que ya saben hacerlo. ¿Cómo creen que podríamos calcular el área de esa cara? Correcto, Samuel, como si fuera un rectángulo. Ah, me pidieron el área de una cara. Yo le doy el área de la cara. No tengo ningún problema. Ah, que hay 6 caras. 8. Me pidieron solo la de esa cara y la calculo como un rectángulo. La del hexágono como un hexágono. Listo, ¿cierto? Entonces también no me voy a enredar. Pero, digamos, como el fuerte acá va a ser el cálculo de volúmenes. Yo acá les puse, en la guía está esta misma imagen, aunque el cilindro y la esfera y el cono no sean poliedros, ¿sí? Son cuerpos geométricos y pues uno se encuentra muchas veces la necesidad de calcular esos volúmenes. El área del cilindro es muy interesante porque si yo quiero hallar el área, ojo, miren, ni siquiera estoy hablando del volumen. ¿Qué es el área? El área es la superficie de arriba, de abajo y todo esto. Entonces, el área de un cilindro es calcular el área de un círculo, lo multiplico por 2, el círculo de arriba y el círculo de abajo. ¿Y qué le voy a sumar? Mire, si usted coge un cilindro y lo desdobla, le queda un rectángulo, una hoja rayada, no, un rectángulo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cilindro y lo desdoblo, ¿sí? Me queda un rectángulo. Entonces, y ese rectángulo, ¿cuánto mide este lado de aquí arriba? Mide el perímetro del círculo. ¿Y cuánto mide este lado de aquí arriba? La altura. Esto no lo vamos a trabajar, pero es bueno que ustedes sepan que lo pueden hacer, ¿sí? Que solamente es empezar a desdoblar las figuras, ¿sí? Y acá tenemos pues varias ecuacioncitas para hallar prismas. ¿Qué me dice? Ojo, esta ecuación es la que me sirve a mí para mi hoja número 2. Me dice, ¿cómo calculo el volumen de un prisma? Me dice, vea, calcula el área de la base, ¿cierto? Calcula el área de la base. El área de la base me queda la 2. Y multiplíquelo por la altura. Y como la altura es a la 1, cuando lo multiplico, me queda la 3. Me queda en tercera dimensión, volumen. Básicamente es, calcule el área de la base y multiplíquelo por la altura. Y ya tengo ahí mi volumen de mi prisma. ¿A qué es cuadrado? Calculo una base cuadrada. ¿Qué es triangular? Una base triangular, base por altura sobre 2. ¿Qué es hexagonal? El número de lados por el valor del lado por la apotema dividido 2. ¿Sí? Ahí tenemos varias opciones. Entonces, ya creo yo que podrían hacerlo, solo que deben intentarlo, ¿cierto? Yo sé que todos la mayoría de ustedes o todos entienden lo que estamos hablando hoy, pero es importante el hecho de empezar a hacer ejercicios, ¿sí? ¿Dudas hasta este punto antes de que hagamos un ejercicio? Muy bien. Arriesguémonos con un ejercicio. No sé, miremos de aquí a ver qué dice. Esto no lo voy a hacer. Vemos este.
qué dice el ejercicio. Y me dice que un depósito de agua tiene sus dimensiones 10, 7 y 5 metros respectivamente. ¿Sí? Que cuántos litros cabe. Entonces partamos que si me están dando un lado, un frente, un alto y una profundidad, yo asumo que eso es un prisma cuadrado, ¿cierto? Un prisma de base cuadrangular, ¿cierto? Entonces cojamos por acá ver una imagen de prisma para que quede fácil. Entonces me están diciendo, vea, usted tiene que tengo, digamos acá 10, como para que sea como lógico, por acá tenemos 7, y por acá tenemos 5, ¿sí? Ok, ¿y qué me dicen mis ecuaciones? Mis ecuaciones dicen que si es un prisma, calculo la base y multiplico por la altura. Entonces, ¿cuál sería la base? La base sería el área de este cuadrado, y el área de ese cuadrado sabemos que va a ser, llamemos a esto A, a esto B y a esto H. Entonces sería A por B, que sería la base del prisma, ¿cierto? Porque sabemos que sería una especie de base por altura, ¿sí? Lado por lado, multiplicado por la altura, ¿sí? Entonces tenemos que sería 7 centímetros por 5 centímetros por 10 centímetros. ¿Cuánto nos queda ahí? 7 por 5, 35. ¿Perdón? Una duda. Porque la base se toma un cuadrado. Lo tomé como un rectángulo, ¿sí? Porque mira, si tú miras la base, mira que la base es como un cuadrilátero, llamémoslo cuadrilátero, ¿cierto? Mira que tengo, si yo miro por la parte de arriba, o miremoslo por la parte de abajo, si yo pongo mi ojo aquí vertical, ¿sí? Yo lo que voy a terminar viendo es esto, ¿sí? Eso es lo que tú vas a ver, donde tengo un lado que mide 7 centímetros y otro 5 centímetros. ¿Sí me hago entender? Es como si usted coja un cubo, si usted lo mira así de frente el cubo, usted está viendo un cuadrado, ¿sí? A eso le llamaríamos como la base, y lo multiplicamos por este valor de la altura. Ahí sí de pronto me hago entender. Ok, perfecto. Y entonces miremos, ¿y por qué 350? Porque vea, 7 por 5, 35, por 10, 350. ¿Y por qué centímetros cúbicos? Vea, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro a la 3, centímetro cúbico. Y miren que ya empezamos a hablar de 3 dimensiones, ¿sí o no? Ya estamos hablando de otra cosa. Entonces ahí es donde hay que empezar como a tener cuidado con ese tema. Listo, yo voy a ir despacio con esto porque digamos que sé que es la base fundamental de la hoja 2 y de la hoja 3, ¿sí?
Entonces no me voy a acelerar en esta parte, así sea que hagamos varios ejercicios en la clase para que vayamos mirando eso. Listo. Inquietudes hasta ahí. Listo, entonces no hay inquietudes. Bueno, miremos otro un poquito más elevado. Miremos este, a ver. Miremos por ejemplo eso. Este está muy duro, este todavía no. Este lo dejo para la próxima. Miremos este está medio. ¿Sí? Calcule el radio de la esfera donde el volumen es de 2 litros. ¿Sí? 2 litros. Vamos a cambiarle ese litros para no enredarnos a centímetros cúbicos o a metros cúbicos. Listo. Vamos para no enredarnos con conversiones en este momento. Listo. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos que una esfera, esta es la esfera, y que el volumen de la esfera, según la tabla que yo les mostré, miremosla acá, dice que es 4/3 de pi r al cubo. ¿Sí? Entonces la ecuación me dice esto, que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Y qué me están pidiendo? Me están diciendo que halle al radio. ¿Sí? Me dieron el volumen. Pi yo ya sé que es una constante, ¿cierto? Entonces no tengo problemas con esos. Entonces vamos a mirar cómo despejo a esa R. Recuerdan lo que yo les decía, si salto la cerca paso a hacer lo contrario. El 3 está donde, abajo, pum, saltó, se fue para arriba. El 4 está arriba, saltó, se fue para abajo. Pi está multiplicando arriba, saltó, se fue para abajo. ¿Sí? R al cubo. Ah, bueno, y ese R al cubo, ¿cómo lo modificamos? ¿Cómo lo quitamos? Entonces, yo llego y le digo, vea, recuerde que si usted quiere eliminar este cubo, ¿qué tiene que hacer? Sacar una raíz cúbica. Ah, pero todo lo que yo hago acá, lo tengo que hacer acá. ¿Sí? De ahí viene que cuando salto la cerca con el exponente, al otro lado se me vuelve una raíz cúbica de todo, ¿cierto? Entonces me queda que R es igual a raíz cúbica de 3 veces el volumen sobre 4pi. ¿Y cuánto nos da eso? No, pues eso ya es calculadora. Yo esa parte pues solo se la hago, no la voy a hacer pues mental y sacar raíz cúbica, no, pues nunca me ayudó a hacerlo a mano. Entonces vamos a sacarla a ver con la calculadora. Dice que es 3 por el volumen que era 2 dividido 4pi. Esto nos da supuestamente 0.78 metros. 0,78 metros. Esto se vería así: 3 por 2 metros cúbicos
sobre 4 pi. Profe, pero si acá está cúbico, porque acá es metros? Porque metros cúbicos, porque raíz cúbica de m a la 3, recuerden que por propiedad de raíz, como estos son todas multiplicaciones, le puedo distribuir a todo el mundo. Es lo mismo que metros, mire, se cancela 3 sobre 3. Ah, yo la quiero ver de esta manera, 3 sobre 3. Ah, sí, sí se cancela, me da metros, ¿sí? Esa es la razón. Listo, muchachos. ¿Cómo ven hasta el momento? Igual el lunes seguimos trabajando este tema, dándole más fuerte, como que les quede muy bien machacado. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Sin problemas. Bueno, muchachos, si no tienen inquietudes, paramos por hoy acá, ¿sí? Dejamos aquí ya para que descansen para la otra clase. Ah, no, ya esta era la última, ¿cierto? Entonces ya hoy es viernes, nos veríamos el lunes para terminar la tercera semana. Listo, listo, me alegra que todo esté muy bien, muy entendible. Lo que pasa es que, les repito, usted acá entiende, pero cuando tira a la piscina es que aprende a nadar, entonces ya tiene que coger por su cuenta algunos ejercicios y empezar a intentarlos hacer, ¿cierto? Incluso si usted se encuentra por ahí algún ejercicio que lo quiera traer a clase porque no lo fue capaz de hacer, no lo entendió, acá lo cogemos y lo organizamos, miramos a ver qué fue lo que pasó o por qué no lo entendimos, pero la idea es que los entendamos todos. Listo. Bueno, muchachos, entonces si no es más,